La clase pasada estuvimos hablando o comenzamos a hablar sobre los compuestos del carbono que constituyen la química orgánica. En esta clase nos vamos a dedicar a hablar de diferentes tipos de compuestos orgánicos, dentro de los cuales vamos a hacer referencia a los hidrocarburos, a los compuestos oxigenados y a los compuestos nitrogenados, mientras que las biomoléculas orgánicas van a quedar para otra clase posterior. Es importante destacar en este punto que la intención o la finalidad de esta clase es que ustedes puedan distinguir los diferentes tipos de compuestos orgánicos. No es necesario que los sepan nombrar, pero sí que los puedan distinguir. Vamos a comenzar por los hidrocarburos, que son compuestos que están formados únicamente por carbono e hidrógeno. Como podemos ver, pueden ser de cadena lineal, pueden ser cíclicos, es decir, de cadena cerrada, o de cadena ramificada. Dentro de los hidrocarburos encontramos los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Bien, que los alcanos presentan únicamente enlaces simples entre átomos de carbono, mientras que los alquenos presentan enlaces dobles entre por lo menos un par de átomos de carbono, es decir, que tienen al menos un doble enlace en la cadena carbonada, y los alquinos tienen al menos un triple enlace en la cadena carbonada. Recordemos que los compuestos que presentan solamente enlaces covalentes simples entre los átomos de carbono se denominan saturados, mientras que los que presentan enlaces dobles o triples entre átomos de carbono se denominan insaturados. En este caso, los alcanos serían compuestos saturados, mientras que los alquenos y los alquinos serían o son compuestos insaturados. En este caso, podemos ver cómo se pueden nombrar los alcanos y los alquenos y los alquinos, es decir, los hidrocarburos, teniendo en cuenta la cantidad de átomos de carbono. Se utiliza un prefijo que indica la cantidad de átomos de carbono. Por ejemplo, si tiene un átomo de carbono, se usa el prefijo met. Si tiene dos, el prefijo et. Si tiene 5, pent. Acá en esta tabla pueden observar el prefijo que se utiliza de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono presentes, ¿sí? Por otro lado, todos los alcanos llevan el sufijo ano. Cuando decimos sufijo, nos referimos a la terminación. Los alquenos llevan el sufijo eno y los alquinos llevan el sufijo ino. Por ejemplo, un alcano con dos átomos de carbono se denomina etano, mientras que un alqueno con dos átomos de carbono se denomina eteno. Y un alquino con dos átomos de carbono se denomina etino. En esta diapositiva se pueden ver algunas de las aplicaciones más comunes de los hidrocarburos. Por ejemplo, el metano es el componente fundamental del gas natural, mientras que el propano y el butano, la mezcla de los mismos constituye el gas envasado. Por otro lado, el eteno es uno de los compuestos fundamentales en la fabricación de plásticos. Y el isooctano, que en realidad es trimetilpentano, es la nafta. Acá se la menciona como gasolina, pero es la nafta. Así como los hidrocarburos, tenemos los compuestos oxigenados. Como su nombre lo dice, se van a caracterizar por tener presentes al menos un átomo de oxígeno en su molécula. Los primeros que vamos a abordar son los alcoholes. Los alcoholes se caracterizan porque tienen el grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo es este que podemos ver acá, que también es característico de los hidróxidos que vimos cuando trabajamos con compuestos inorgánicos. Acá podemos ver este grupo hidroxilo siempre se va a encontrar unido mediante enlace covalente simple a un átomo de carbono. Todos los alcoholes, cuando se los nombra, tienen la terminación ol. Y el prefijo utilizado para indicar la cantidad de átomos de carbono se mantiene igual que en los hidrocarburos. Por ejemplo,
un alcohol con 2 átomos de carbono se denomina etanol, más conocido como alcohol etílico, que es el alcohol medicinal. Un alcohol con un átomo de carbono se denomina metanol, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos donde podemos ver la presencia del grupo de hidroxilo en todos ellos. Ese grupo de hidroxilo se puede encontrar en un carbono primario, es decir, un carbono de los extremos, o en un carbono secundario o ternario, es decir, un carbono unido a otros 2 átomos de carbono en el caso de que sea secundario, o a 3 átomos de carbono cuando es ternario. También dentro de los compuestos oxigenados se encuentran los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos y las cetonas tienen ambos el mismo grupo funcional, que es el grupo carbonilo. El grupo carbonilo se caracteriza por ser un doble enlace, covalente obviamente, con oxígeno, entre un átomo de carbono y oxígeno. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en los aldehídos ese doble enlace se encuentra en un extremo de la cadena, es decir, en un carbono primario, mientras que en las cetonas se encuentra en un carbono del medio de la cadena, es decir, en un carbono secundario. Los aldehídos tienen una terminación al y las cetonas tienen una terminación ona. Por ejemplo, acá podemos ver el metanal. Met me indica que es un átomo de carbono, al, que es un aldehído, ¿sí? Y acá podemos ver el átomo de oxígeno que lo caracteriza. Acá tenemos el propanolial, que tiene 2 grupos carbonilo, uno en cada extremo, y acá podemos observar la propanola, donde se puede ver que el átomo de oxígeno está unido a un carbono que se encuentra en el centro de la cadena. En este caso, un carbono secundario. Por otra parte, dentro de los compuestos oxigenados también se encuentran los ácidos carboxílicos y los ésteres. Los ácidos carboxílicos, el grupo funcional que los distingue es el carboxilo. ¿Qué particularidades presenta el carboxilo? Bueno, a un átomo de carbono se une un oxígeno mediante doble enlace covalente y un grupo hidroxilo mediante enlace covalente simple. Acá podemos observar el grupo carboxilo. Estos ácidos carboxílicos, cuando son de cadena larga, son lo que conocemos como ácidos grasos, ¿sí? Por otro lado, también dentro de los compuestos oxigenados se encuentran los ésteres. Los ésteres en realidad se obtienen por una reacción de esterificación, que es la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol. El grupo funcional que distingue a los ésteres se llama grupo éster y se caracteriza por un doble enlace entre carbono y oxígeno y otro átomo de oxígeno que está unido a 2 átomos de carbono. Los ésteres son compuestos que se hallan presentes en los aceites y en las grasas y tienen la particularidad de formar jabones, ¿sí? A través de la reacción de saponificación, que es una reacción en donde el éster se combina con una base fuerte, que en este caso puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, se forma jabón más glicerina. Esta es una propiedad que tienen los aceites y las grasas animales. En este caso podemos ver algunos ejemplos de ácidos carboxílicos, por ejemplo, el ácido metanoico tiene un átomo de carbono, por eso tiene el prefijo met, y eroico es la terminación que le corresponde a los ácidos carboxílicos. Acá podemos ver el grupo carboxilo, ¿sí? Acá tenemos el ácido etanoico, 2 átomos de carbono, por eso el prefijo et, y acá podemos ver el grupo carboxilo nuevamente. Por último, se encuentran los compuestos nitrogenados. Los compuestos nitrogenados se caracterizan por tener átomos de nitrógeno en su molécula, ¿sí? Dentro de los compuestos nitrogenados vamos a abordar únicamente 2, que son las aminas, que se pueden considerar derivadas del amoníaco. El amoníaco es un compuesto que vimos cuando trabajamos los compuestos inorgánicos, que está formado por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno.
En este caso, en las aminas, el grupo se llama grupo amino y uno de esos átomos de hidrógeno es reemplazado por carbono, ¿sí? En el caso de las aminas primarias, como esta que estamos viendo aquí. En las aminas secundarias hay dos átomos de hidrógeno que son reemplazados por dos átomos de carbono, y después tenemos aminas ternarias donde todos los átomos de hidrógeno son reemplazados por átomos de carbono, ¿sí? La cantidad de uniones que puede haber, uniones covalentes que puede tener nitrógeno, se corresponde con la cantidad de electrones de valencia que presenta el mismo, ¿sí? El nitrógeno presenta 5 electrones de valencia, puede tener como máximo 3 enlaces covalentes simples. Acá podemos ver un ejemplo: metanamina. Met me indica que está formada por un solo átomo de carbono, y amina es la terminación que llevan todas las aminas. Si tuviera dos átomos de carbono sería etanamina. Acá hay otro ejemplo de una amina ternaria que está unida a 3 cadenas carbonadas diferentes. Y por último tenemos las amidas. En las amidas, el grupo que nos caracteriza se llama amido. Se puede observar en este caso que hay un carbono que tiene un doble enlace con oxígeno y además está unido a un nitrógeno. Eso es lo que caracteriza al grupo amido. También hay aminas monosustituidas, disustituidas, de acuerdo a la cantidad de cadenas carbonadas que acompañen al átomo de nitrógeno. Esta es monosustituida, la etanamida, y acá podemos ver una que es disustituida, porque hay dos sustituciones de hidrógeno. Bueno, para indicar la cantidad de átomos de carbono de la cadena carbonada se utilizan los mismos prefijos que siempre. En este caso, los átomos de carbono, es el prefijo que corresponde, y la terminación que se utiliza en el caso de las amidas es amida.